Jorge contigo, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto realmente. Tenemos muchas noticias. La primera noticia que tenemos es que quizás por el hecho de tratarse de políticos, suerte que no tienen la mayoría de connacionales, porque si están bajo una prisión preventiva, en muchos casos prisiones preventivas presionadas, porque los fiscales solo ascienden cuando meten presa a gente, pero no cuando descubren la verdad, porque de repente descubrir la verdad podría significar la inocencia de alguien calumniado, sembrado o en otra circunstancia. Debería de premiarse precisamente, digamos, lo que debe ser, y no simplemente lo punitivo, porque si no el fiscal está en obligación de, para poder ascender, tener lo que llaman productividad, y la productividad no es llevar bien un caso dentro del debido proceso, sino a cuántos más metes adentro. En este caso, el tema de Betsy Chávez. El tema de Betsy Chávez, en realidad lo que se ha hecho es cumplir con la ley. La ley estipula claramente que hay cumplimiento de plazos, vencimiento de plazos. Y los fiscales tienen esta costumbre porque no hay tampoco en nuestro sistema jurídico una sanción para ellos cuando simplemente amplían las prisiones fuera de los tiempos que corresponden. Y en este caso, Betsy Chávez no correspondía a hacerla porque ya se había vencido, estaban por decirlo en 100, estaban en el último, en el 99, en el 100, y ahí lo querían estirar. Eso no está con la ley. Y lo que ha habido es un habeas corpus. Eso es totalmente al margen de lo que sea la investigación, el proceso, que en realidad nada tienen preciso, real, porque es como el mismo caso de Pedro Castillo. Es otra cosa, ¿no? Una cuestión politizada. Pero como hay cortes internacionales, ahora se darán cuenta de la importancia de las cortes internacionales, los tribunales supranacionales, a los que sí tienen que responder las autoridades peruanas, los jueces, etc. Y en este caso le han otorgado lo que corresponde, la libertad inmediata, tiene que ser inmediata, porque ella no puede continuar detenida. Y en este caso, mucha satisfacción y paz para la familia de ella, y también para la población, porque la población ve tanta criminalidad en la calle, tanto exceso de crimen en la calle, tanta gente por ahí haciendo de las suyas, y el ensañamiento con ella, y por situaciones de ese tipo, cala y toca la fibra, ¿no?, de la sociedad. Ese es un tema sumamente importante, y más ahora vale la pena aclarar que quizás sigan los procesos, pero ya no en la condición de tenerla detenida, en situaciones que también son bastante cuestionables, que afectan directamente los derechos humanos. Entonces, ya sabemos de qué se trata, qué es lo que ha sucedido, y rápidamente por este medio hemos podido comunicarte lo que está pasando. Esta libertad es por un habeas corpus, ella no tiene sentencias ni mucho menos, lo que tiene es un proceso y no se han cumplido los plazos y no se le pueden estirar prisiones preventivas. Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y la libertad es un bien, es un valor fundamental y no puede tomarse como cualquier cosa, ¿no? No puede decir la persona es culpable y ya veremos cuando demostremos que es culpable si la liberamos o no. Eso es totalmente contrario a lo jurídico, a lo legal, a lo ético, a lo humano, etc. Otro tema que es sumamente importante. Hay una racha compulsiva, escandalosa, yo diría ominiosa y de verdad ya grotesca, de los candidatos angurrientos, avaros, por conseguir el poder y por llegar al poder, que te están vendiendo gato por liebre y te están ofreciendo como en una carnada lo que parece ser lo más importante, pero que no lo es. Si bien es cierto, la seguridad ciudadana es fundamental, pero uno con criterio tiene que analizar, darse cuenta si lo que te están ofreciendo es viable o te están ofreciendo bajarte la luna o venderte la Plaza San Martín. Tú no vas a caer en eso, de ninguna manera. Hemos visto a muchos exmilitares que ahora desean estar en el Congreso o continuar en el Congreso, diciéndote que como caballito de batalla, que ellos lo que te ofrecen es la seguridad, porque lo saben hacer, lo han hecho antes. Bueno, por ahí veía en las redes sociales algunos comentarios, porque es bueno leer lo que tú escribes, lo que tú comentas, ¿no? Y decían, caramba, no han hecho nada por su institución, ingresan a las instituciones pagando,
Para nadie es un secreto que pagan cantidades inmensas, 40.000, 50.000, 60.000. Es la opinión popular, lo que la gente llega a saber, ¿no? Para poder entrar, y un jovencito de provincias que tiene la talla, que ha estudiado, no ingresa a la policía o no ingresa al ejército, no ingresa a las otras fuerzas armadas, pero entra otro que tiene la vara o que pagó. Eso es lo que opina la gente, es la opinión de la gente, lo que la gente recoge de las experiencias, y luego eso crea una presión, porque si alguien entra a la policía pagando cantidades tan grandes va a tenerlas que devolver. Y claro, uno dice, con todo lo que están ganando lo puede devolver, pero a veces los apremios de devolver son rápidos. Entonces, ¿qué hacen los policías para recuperar ese dinero? Esa es una respuesta que tú la sabes. Entonces, son cosas gravísimas la situación. Entonces, si uno dice, si ellos no han arreglado eso en sus instituciones, ¿cómo pretenden que van a poner orden cuando el problema más grave en el Perú es la corrupción? Si el problema en el Perú es la corrupción, entonces, ¿cómo me vas a decir que alguien que esté en una institución y no ha hecho nada y su institución está así hasta ahora, lo va a hacer mejor? O lo que dicen muchas veces los muchachos de la tropa, ¿no? Que se comen la comida de la tropa, o lo que pasaba con la gasolina, se llevaban la gasolina de las camionetas, ¿no? O ya tenemos los casos tan terribles, ¿no? De tantos casos de corrupción. Entonces, por ese lado, vamos a hacer, de repente puede servir esta metáfora, ¿no? Te dicen, yo te voy a dar seguridad. Te están mintiendo, ¿no? Cuando una persona está en un proceso de deshidratación, ¿qué es lo más urgente para alguien que esté en un proceso de deshidratación? Beber agua, hidratarse. Con eso le salvas la vida. Entonces ellos vienen con esa falacia a decirte que te traen el agua para la deshidratación. Pero el gran problema es que la taza en la que te lo traen y te meten el agua está cargada de cólera, de disentería, de virus, de bacterias. O sea, está totalmente corrompida la taza. Entonces, cuando meten el agua y supuestamente se la van a llevar para hidratar a la persona, yo tengo cómo darte el agua para hidratarte. Esa persona, pues, ahí nomás quedó, porque se va a tomar un agua que está totalmente contaminada, porque la taza, el sistema, las organizaciones, las instituciones están afectadas. Y esto, los buenos elementos de la policía o de los militares lo sufren, porque están en un entorno tóxico y tienen que volver a su casa, mirar a sus hijos a la cara, a sabiendas que sus jefes o sus compañeros están en otras actividades que maldicen todo, ¿no? Y generan una catástrofe. Eso puede cambiar, sí puede cambiar, pero se tendrían que hacer cosas como las que se hicieron en Singapur, que se limpió la taza. Dijeron, antes de sancionar a la delincuencia común, leyes duras contra los funcionarios públicos en actos de corrupción. Antes de ver el crimen de la calle, que es el producto de la mala organización y de la catástrofe a nivel gubernamental, porque ¿para qué se crea un Estado? Un Estado lo crea la sociedad. El Estado no va a estar por encima de la sociedad. La sociedad es la que lo va a regular permanentemente. Una constitución, no como dijo ese sujeto que salió por televisión y que incluso tienen universidad y tienen títulos, y dijo, al pueblo no se le escucha, al pueblo se le gobierna. O sea, él, ¿en qué mundo está? Está fuera de orden lógico, está fuera de razón. Al pueblo se le escucha y se va a hacer la voluntad del pueblo, porque los estados y todo, hasta las constituciones, son el producto de la necesidad popular. Las leyes deben de ser leyes populares. ¿Y qué está por encima de las constituciones? Dio a entender que no había nada. No hay nada por encima de la constitución. Esa es la mentira más grande del mundo. Por encima de las constituciones cualquiera del mundo están la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si hay una constitución racista, xenófoba, discriminadora, que persiga a grupos étnicos y que los recluya en campos de concentración, así esa constitución sea muy constitución de ese país, no tienen ningún derecho a ir contra una etnia o contra un grupo. Los derechos humanos están por encima y tienen que verificar que esa constitución no afecte esos derechos, porque si no, esa sería una constitución falaz, que no es la constitución para los principios de la universalidad y de los derechos de la humanidad, sino para satisfacer el poder de un grupo determinado de individuos que quieren estar por encima de otros, desde la base de ideologías, de falacias. Entonces, lo que dicen esos politicuchos, digamos, que se hacen llamar políticos o grandes individuos que supuestamente tienen conocimiento, son mentiras y, en el mejor de los casos más benigno, estupidez de ellos, ignorancia, falta de capacidad, incompetentes, ¿no? Pero yo creo que me inclino más a saber
a pensar de que sí saben lo que están diciendo, pero quieren desinformar y darle a la gente la intención de pensar de que una constitución puede aplastar a los seres humanos. No, las constituciones incluso se pueden revisar para ver si cumplen los presupuestos de ser una constitución o si son una falsa constitución que en lugar de artículos tienen edictos reales. O sea, artículos que violan el principio constitucional de la actualización y de la permanencia del derecho del hombre a legislar, a cambiar, a enmendar, a solucionar, a mejorar las cosas. No, ahí se queda, es inamovible. Tienes que representar, los contratos ley se cumplen. Y si los contratos han sido hechos en un contexto doloso, han entregado el gas o han entregado en un cuarto cerrado mientras la gente estaba distraída viendo un partido de fútbol, ¿qué diríamos de eso? ¿Que se cumplen los contratos? No, la ley dice que no se cumplen esos contratos porque esos contratos han sido hechos en un ambiente, en un contexto de premeditación, alevosía y ventaja para quedarse con Aeroperú, para quedarse con la compañía de teléfonos, porque en lugar de hacer lo que hizo Singapur o los Tigres del Asia o las repúblicas escandinavas, que no vendieron sus empresas público-estatales, sino que las limpian de la corrupción, las limpian de corrupción y se las quedan y dan puestos de trabajo y tienen plataformas de fiscalización para que esas empresas trabajen fino, como debe ser. Entonces vivimos en un mundo de las mentiras, de la irrealidad, ¿no? No, el Estado es mal administrador, mala administradora es la corrupción y cuando hay corruptos que no los hemos sacado a tiempo. Y ya para concluir, otro tema que es sumamente importante, luego de, digamos, acabar con las falacias de estos politicuchos que nos quieren vender, por un lado, que nos van a dar seguridad cuando el vaso está con cólera y con virus, ¿no? Y quieren traerte el agua ya contaminada, vas a matar al enfermo. Así que seguridad no es lo que tienen que ofrecer los políticos que honestamente quieren salvar al Perú. Van a ofrecer acabar con los actos de corrupción en los funcionarios públicos con leyes durísimas, comprometerse a que ellos mismos van a ser sancionados si ellos no cumplen con que el Estado esté limpio de corrupción. En ese momento la tasa limpia va a poder llevar agua a toda la población sedienta de justicia y de seguridad, tanto en las calles, en sus vidas, en la salud pública, en todo. Y por último, quería participarles que hay un tema que recurro constantemente, hago recordar, sobre todo a estos amigos en esta fiebre que ha empezado en las redes sociales de hispanistas, ¿no? Que salen diciendo que en realidad le hicieron un favor a estos pueblos autóctonos originarios porque ellos venían a traer la luz de la iluminación del bien. Miren, ¿qué hubiera pasado si cuando llegaron los europeos con perros, con enfermedades contagiosas, con millones de ejércitos de bacterias patológicas como aliados en su llamada conquista, que les acompañaron en la conquista, ellos más bien hubieran escuchado a los incas, hubieran escuchado a las culturas originales y les hubieran dicho qué significa el buen vivir, el Summa Causa y el Machu Picchu, en las grandes culturas, la administración del agua, los andenes, hubieran aprendido el buen vivir, la armonía, cómo el Tahuantinsuyo iba desde lo que hoy es Colombia hasta lo que es Argentina el día de hoy, cómo pudieron hacer esa mancomunidad al margen de los inconvenientes y problemas que se podrían y que son cuestionables, porque la historia de los conflictos las han contado los europeos, posiblemente haya sido más armonioso de lo que imaginamos. Pero ¿qué hubiera pasado si esos europeos hubieran aprendido el Summa Causa, la ecología, el AINI, la reciprocidad, la empatía? Posiblemente, si se hubieran llevado esos conocimientos a Europa en vez de llevarse oro, hubieran sobrevivido a muchas pestes, no hubieran pasado las cruzadas, de repente no hubieran pasado la guerra de los 100 años, las guerras protestantes y entre otras religiones, no hubieran pasado las guerras franco-prusianas, la Primera Guerra Mundial con millones de desvividos, la Segunda Guerra Mundial espantosa. Entonces, ellos han recibido su peor castigo en no haber valorado haberse llevado un conocimiento que valía más que el dinero. Cuando una persona está postrada al margen, ya al borde de la muerte, el dinero ya no le importa, porque el dinero no le puede dar nada. Lo que quiere es su salud, su vida, o por lo menos irse de este mundo sintiendo su conciencia en paz.
Imagínense cómo ha vivido Europa. Ahora hay algo peor que eso. Imagínense cómo vive Europa hoy. Después de toda esa experiencia bélica, siguen en guerra en Europa, ¿o no? Siguen poniendo en peligro a todo el planeta, porque tienen tecnología para acabar con todo el planeta en una guerra. Miren cómo están en Asia, miren cómo están en el Medio Oriente. ¿Eso es ejemplo de buen vivir? ¿Ese es el ejemplo civilizatorio? No solo fue ayer, no solo fue hace poco, no, es hoy mismo que siguen igual, no han cambiado por su codicia del oro. Francia no tiene una sola mina, ni una sola mina tiene Francia en Francia, pero sin embargo es el cuarto o tercer productor de oro del mundo, pero con minas ajenas, minas en diferentes partes, en el Caribe, minas en África, de un oro que no es de ellos, pero son los cuartos productores y viven como ricos y tratan mal a los peruanos y a los latinos cuando van allá, porque nosotros lamentablemente no hemos sabido darnos nuestro valor y decir qué tengo que hacer yo para allá para visitar en ese grupo de gente, ¿no?, que han tenido un perfil patológico de todo el tiempo, ¿no?, y se jactan de hacer declaraciones de los derechos humanos, cuando en realidad lo que nos han mostrado son bestialidad, brutalidad, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden rescatarse, pero si lo ponemos en la balanza, mucho más había que rescatar acá. Si lo que queremos hablar es de cosas que tienen un verdadero valor, que el dinero no puede comprar, pues por mucho en el Tahuantinsuyo encontramos muchísimo más, ¿no? Ellos no sabían ni lo que era un puente. Aquí vinieron a aprender cómo las poblaciones de un lado del río y las del otro lado del río se ponían de acuerdo en un uñunacuy para hacer un puente y cruzar y poder intercambiar su negocio. Aquí nosotros no deberíamos de esperar a que se caigan las fronteras políticas. Deberíamos de derrumbar las fronteras políticas con una mancomunidad económica, un Tahuantín oro, no Tahuantinsuyo, no solo Tahuantinsuyo, sino Tahuantín oro, un fondo de inversión de campesinos, de emprendedores, de comerciantes, de agricultores, de técnicos. Tenemos tantos millones de poquitos en todos los bolsillos de todos nuestros millones, desde Argentina hasta lo que es Colombia, que podríamos hacer una mancomunidad económica, y quizás esa mancomunidad económica con el tiempo pudiera convertirse en una mancomunidad política y tendríamos una gran confederación. Porque ese cuento de que Bolívar y que San Martín, por favor, eso de ir pasando, una vez que tú cierras un país y le haces una constitución y al otro le hiciste una constitución, la unión es imposible, no hay manera de que se vayan a unir. Peor aún cuando hay una potencia extranjera que le dice: yo te financio tu guerra a la independencia, pero quedas endeudado conmigo de por vida, y encima te crea un conflicto con uno y con otro, estás en una guerra y le vende las armas a uno y le vende las armas al otro y municiones a uno y decide quién va a ganar, porque el que gane se va a quedar con los recursos y se los va a mandar allá. Eso ha pasado con Inglaterra cuando sale España. Entonces, hablamos de muchas cosas que son corroborables, pero indudablemente son muy importantes. Y creo que lo más importante es entender que el peor castigo que tuvo Europa es haber permitido que su codicia le haga valorar más el oro y la plata, que hasta le hundía barcos en el Atlántico, porque hasta ahora se encuentran barcos hundidos cargados de oro, que lógicamente el Perú no puede recuperar, porque el Perú es una entidad nueva, no es el Tahuantinsuyo, y lo que pasa siempre en los diferendos es que le dicen chao Perú, se va a España porque está acuñada la moneda como española, aunque haya sido el producto de la explotación de esclavos en minas y de la muerte, en las minas de la muerte, ¿no? Pero si hubiera una entidad Tahuantinsuyo, tranquilamente ese oro regresaba, y además indemnizaciones, como hacen otros países que le cobran, como por ejemplo le cobran a Alemania, indemnizaciones por daños, por diferentes abusos que cometieron, holocaustos, etcétera, contra sus poblaciones. Entonces, miren ustedes, ¿no? China es China, se habla el chino, la India es la India, se habla el hindú, pero el Perú no hay Tahuantinsuyo. Si no hay entidad política, no hay quien reclame. O sea que básicamente la creación de las repúblicas ha sido un borrón y cuenta nueva para que nunca pueda haber un reclamo de los saqueos y de los robos a ningún europeo. Porque si no hay entidad política con asiento territorial que reclame un justo derecho, no hay nadie que reclame. Y ahí está la evidencia cuando el oro que encuentran en los galeones no viene aquí, sino vaya, o sea, es una falacia. Entonces, pero igual, su peor castigo ha sido la codicia a la plata y al oro.
Porque miren ustedes, si se hubieran llevado el conocimiento del AINI, de la reciprocidad, de la empatía, del amor, de la minca, del trabajo compartido, de la unión, no el cuento del que vino y ganó con violencia, sino lo que ahora ya es propio de la investigación, no tanto de la historiografía, porque la historiografía está en manos políticas, ¿no? Ellos pueden contar una historia, han tenido 300 años para tergiversar, pero hay analistas, por ejemplo en México ya hay analistas con mucha base, con mucha coherencia, con mucho análisis, que deducen que no es tan cierto esos salvajismos y esas cosas terribles que contaban, que ocurrían en los pueblos originarios, ¿no? Y peor aún, más bravo con el Perú, porque lo que llamaríamos el Perú, pero que en realidad es el Tahuantinsuyo, y que no hay frontera, somos toda una gran nación, porque el quechua, que es el idioma más afectivo en el mundo, según los lingüistas de mayor prestigio y excelencia, tienen conceptos y filosofías que no reflejan violencia, y cuando vamos a lo que no han descubierto en el siglo XX, sino en lo que se ha descubierto en el siglo XXI de una manera más pura, como en el caso de Caral, que uno ve que no tenían cuarteles, ni ciudades amuralladas, ni vestigios de armas, ni tampoco huesos desmembrados como se encuentran en el Medio Oriente o en Europa. Entonces decimos, un momento, por un lado tenemos su filosofía, su forma de pensar, por otro lado tenemos los elementos arqueológicos, todos estos edificios monumentales, todo lo que encontramos, en realidad no habían guerras, vivían en armonía. Entonces parece que estos europeos, para justificar sus matanzas, salían con el cuento del sembrado y decir, no, estos se mataban, eran caníbales, o cuanta mentira han puesto en 300 años de manejar la historia. Porque a la luz de la verdad y de manera científica, lo que se está descubriendo es que no habían esas guerras ni esos actos. Son deducciones, inferencias y hasta en muchos casos alucinaciones, y en esto tenemos que agradecer mucho a intelectuales, a catedráticos, a especialistas, antropólogos, arqueólogos, que valientemente están descubriendo esto y nos están dando a la luz. Entonces hay mucha razón para elevar la autoestima nacional, y en nuestro próximo programa vamos a poder compartir algunas canciones muy bonitas que se están componiendo en nuestra nación, más allá de izquierdas y derechas, en un sentido real de una unión, porque ahorita para derribar a lo que realmente sí sería lo que podríamos representar como el conservadurismo, ¿no? o lo radical, porque a veces prácticamente a estas organizaciones que la opinión pública dice que son no partidos políticos sino organizaciones criminales, en realidad no se les puede llamar ni siquiera derecha, porque no tienen una ideología. A veces la gente le dice fascistas, pero tampoco tienen un sentido fascista de Estado, nacionalista. Más que todo es, juramos por la plata, en realidad, ¿no? Entonces, más que todo es gente codiciosa, agentes de lobbies, corporatocracia, psicopatocracia, ¿no? El gobierno de los psicópatas, ¿no? De los que quieren aprovecharse de los demás para ponerse arriba y poder abusar y vivir de ver el sufrimiento ajeno, mientras ellos tienen un poder de encerrar, poder de dañar, poder de castigar, poder de saquear, y a cambio de entregar al extranjero inmensas riquezas, y de esa manera estos extranjeros se aprovechan y tienen con sus lobbies y los captan y los tienen ahí, les pagan las campañas políticas para que después les legislen, ¿no? Todos estos temas son tan importantes, podríamos explayarnos mucho más, pero hemos podido disertarlos ahora. No olviden esta metáfora para los que van a venirles a vender, que van a ponerle seguridad porque antes pudieron, porque la taza está con cólera, está contaminada, está con bacterias, y ningún agua que ellos metan acá va a poder hidratar a nadie en la crisis de sed de justicia, de sed de seguridad ciudadana. Primero, que nos demuestren que están dispuestos a limpiar la casa, como hicieron tantos países, o hasta el mismo Bukele, ¿no? Que dijo, ¿cómo puede haber afuera si no hay adentro? Leyes duras para casos de corrupción en funcionarios públicos. Ellos tienen que ser los primeros para tener bien como tienen que ser las cosas. El que ofrezca eso, penas duras para los funcionarios públicos en actos de corrupción, ese es el que va a cambiar las cosas, porque de ahí va a venir el orden
la verdadera agua para hidratar a toda la población y no de una taza contaminada como está ahorita el Estado, las instituciones, etc. Muchas gracias. Soy Enrique Basurco de Guayqui TV y en esta casa maravillosa hemos presentado El Perú renacerá contigo. Muchas gracias.